Hola, hola, probando, probando. ¿Qué tal ahora? ¿Me escucho ahora? Listo, bien. Perfecto. Bien, al parecer entonces ya me escucho. Eh, Qué bueno, ya que no sería divertido hablar solo durante toda la sesión, pero así que estamos dando aquí un pequeño repaso de lo que vimos ayer, simplemente la importancia de la gestión de riesgo, los diferentes tipos de órdenes stop que podemos utilizar y que como si eres novato vas a querer utilizar por lo menos una orden stop de mercado o limitada. Y vimos cómo la orden stop de mercado simplemente tiene un componente que es el precio de ejecución, el precio de stop, el precio al que se va a ejecutar la orden. Y la orden stop limitada tiene dos componentes, que es el precio de ejecución y el precio límite. Y había mencionado también como si entonces ya tienes más experiencia, entonces te puedes dar el lujo de simplemente tener esa salida mental, manualmente tú salirte de esas posiciones. Algo que se requiere de disciplina, pero si tienes la experiencia con la práctica, entonces es algo que puedes aplicar. Pero lo importante, como siempre, es saber cortar pérdidas rápidamente una vez que la posición se va en tu contra. Y vimos también cómo, la manera de maximizar ganancias, aparte de cortar pérdidas rápidamente, es saliéndonos de las posiciones en porciones, si te lo permite el tamaño de tu cuenta. Y vimos cómo queremos utilizar esos números enteros, esos números medios, como nuestros puntos de salida. Una vez que calculamos el riesgo, queremos ver qué movimiento tenemos que ver para tener una buena proporción entre ese riesgo y recompensa y calcular dónde es el número medio y entero alrededor de ese número. Y cerrar la posición ahí. ¿Y por qué vamos a utilizar números enteros y números medios? Porque como ya vimos en un segmento, en una sesión pasada, los números enteros y medios frecuentemente actúan como imanes. Así que van a ser buenos puntos para cerrar nuestras posiciones. Y otra manera también para maximizar beneficios es agregando nuestra posición si se nos da otra oportunidad, si se nos da otra configuración de precio, ya que vamos a estar operando de un punto de ventaja y ajustar el riesgo entonces a esa nueva configuración que se nos está proporcionando. Y también otra cosa importante es, una vez que cubrimos parte de nuestra posición, vamos a querer poner un stop en el resto, en nuestro precio de entrada, así para asegurar beneficios y asegurar que no regresemos nada de esos beneficios. Así que agregar a tu posición si se le presenta la oportunidad y cerrar posiciones por partes. Esa es la manera que vamos a maximizar ganancias en el aspecto de la gestión de posiciones, aparte de la gestión de riesgo, de cortar pérdidas, mantener las pérdidas pequeñas para que entonces nuestras ganancias se puedan amplificar. Vimos pequeño análisis de operaciones, simplemente vimos aquí varios gráficos y cómo vamos a utilizar todos los conceptos que hemos estado viendo. Vimos el clásico verde actuando como resistencia, cómo eso es lo que queremos ver si vemos aperturas bajistas en valores que queremos vender en corto. Vimos el clásico rojo-verde. Vimos el clásico verde, cómo queremos vender en corto justo en ese nivel si ocurre esos primeros 5 o 10 minutos de apertura, siempre y cuando tengamos bien establecido nuestro riesgo, que en este caso habíamos mencionado ayer, era aquí en 30.
el máximo del día. Vimos aquí unos ejemplos de unos gappers. Este gapper que vimos con el precio justo por arriba de un nivel de resistencia y vimos cómo nos proporcionó aquí esa coordinación entre ambos marcos de tiempo, como aquí en el marco de tiempo intradiario tuvimos esas pruebas de tendencia, tuvimos una entrada de bajo riesgo y vimos cómo íbamos a gestionar la posición, cómo íbamos a utilizar esos números enteros y medios para cerrarla. Vimos ejemplos aquí de banderas bajistas, rebotes en medias móviles. Y lo importante es ver cómo en cada una de estas situaciones identificamos ese punto en el gráfico intradiario donde tenemos alta probabilidad de ver movimiento y donde tenemos bajo riesgo. Aquí en el gráfico intradiario de este vimos una ruptura de parte superior plana, una entrada de bajo riesgo gracias a este comportamiento de precio positivo. Así que esos fueron los ejemplos que vimos ayer. Así que ahora lo que quisiera hacer aquí es analizar otros gráficos que tengo aquí guardados. Uno de ellos es este, AGIO, que si no me equivoco, ya hemos visto el ejemplo de este valor. El gráfico diario, si no me equivoco. Me pueden corregir si es que estoy aquí en lo incorrecto, pero según yo sí ya hemos visto este gráfico, que claramente aquí nos muestra un movimiento para, vemos aquí una aceleración en su movimiento ascendente, una vela completamente fuera de su bando Bollinger superior, señal estocástica de sobrecompra, un valor extendido. ¿Qué es lo que vemos al siguiente día? Vemos esa Apple System. Vemos esta turista y ese verde rojo los primeros 5 minutos del mercado. Vemos aquí un marco de tiempo de 5 minutos. Así que aquí tenemos una muy buena entrada esos primeros 5 minutos en ese verde rojo, utilizando ese máximo del día como riesgo. En este caso tenemos aquí justo en este máximo, justo arriba, es 67.50. Lo importante es identificar ese número entero, número medio, para tener siempre estable ese número, ese nivel de riesgo. Y vemos cómo ese movimiento verde-rojo da un fuerte movimiento a la baja. Incluso vemos aquí cómo empieza a rebotar el valor y cómo prueba varias veces este nivel de soporte y de quiebre. Así que este es también un buen ejemplo de un valor donde si tienes una posición, puedes agregar en este punto, en esa cuarta prueba de este nivel de soporte, en esa segunda oportunidad de vender en corto, donde se nos da una entrada de alta probabilidad. Así que este fue un buen ejemplo de un valor con movimiento parabólico. Vemos cómo actuó al siguiente día. Veamos aquí más ejemplos que tengo aquí guardados. Veamos qué más tengo aquí. Bien, este es un ejemplo. AMRN. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo este movimiento parabólico, aceleración en su movimiento, y vemos cómo al día siguiente, después de esta vela, que sería cuando estaríamos observando este valor, tiene un fuerte gap. Vemos una fuerte brecha, vemos cómo abre aquí arriba. Ahora,
Eso es lo ideal que queremos ver en estos movimientos parabólicos, esas brechas, esas fuertes aperturas alcistas. Vemos cómo en este caso nos da esa fuerte apertura alcista. Así que considerando este gráfico, al día siguiente, cuando vi esta apertura alcista, dije, hay alta probabilidad de que se nos dé aquí un retroceso. Y veamos aquí el gráfico diario, perdón, intradiario. Es como nos proporciona varias entradas. Vemos aquí el clásico movimiento al alza. Vemos cómo tenemos aquí el movimiento al alza, el retroceso y ese máximo menor, ese rebote hacia BWAP, que donde encuentra oferta, que es donde encuentra a vendedores. El clásico movimiento al alza, resistencia en BWAP, el rebote hacia BWAP, resistencia, y incluso vemos cómo nos da una segunda entrada en esta pequeña configuración, e incluso se puede ver como una bandera bajista. Tenemos aquí el movimiento a la baja, tenemos aquí la ligera consolidación y vemos cómo nos da esa segunda entrada. Así que vemos aquí cómo el BWAP nos proporciona niveles de entrada de bajo riesgo y cómo no tenemos aquí entonces esa coordinación entre ambos marcos de tiempo, y sobre todo podemos ver esta apertura alcista, podemos ver cómo tuvimos una apertura, tenemos una apertura aquí arriba fuertemente alcista, un fuerte gap. Vemos como el nivel de rojo verde está aquí abajo. En estos niveles, en estos valores parabólicos, estos alcistas, básicamente te dicen hay que operar y hay que operar fuerte. Hay alta probabilidad de ver ese retroceso y es lo ideal que puede suceder. Siempre que veo esto en el mercado, sé que será un buen día, incluso una buena semana, ya que estas operaciones te pueden otorgar lo que usualmente generas en una semana en beneficios. Así que ese es un buen ejemplo de esos movimientos parabólicos y de cómo si vemos estas fuertes aperturistas vamos a querer estar poniendo mucha atención. Sobre todo si empezamos a ver ese rebote hacia el BWP y empezamos a ver resistencia en ese nivel. Lo importante es saber que cualquier rebote hacia BWP te va a proporcionar una entrada de bajo riesgo y de alta probabilidad. Y en este caso, teniendo un gráfico tan extendido en el gráfico diario, el BWP es un perfecto nivel para tener esa entrada. Así que tenemos esos valores. Veamos más. Este es uno que ya hemos visto. Vemos aquí otro caso perfecto de ver ojo. En este caso vemos un valor que ha probado aquí este nivel norte varias veces. Vemos este día cómo cierra probando precisamente este rebote, algo que entonces estaríamos observando, y vemos al día siguiente cómo tenemos igual aquí así como movimiento verde-rojo, apertura alcista y el movimiento verde-rojo, y entonces vemos esas ventas durante todo el día. Veamos qué más encuentro aquí para mostrarles. Y sobre todo, lo importante de esto es ver cómo va a ser la repetición, la práctica
que les va a permitir identificar todas estas configuraciones de precio, todos estos valores, muchísimo más fácil y rápido conforme vayan adquiriendo esa práctica y esa experiencia. Bien, así que eso es lo que les quería mostrar, simplemente cómo van a ver todos estos patrones de precio y cómo vamos a querer, una vez que los identifiquemos, entonces operar en ese marco de tiempo intradiario. Así que empecemos a hablar aquí sobre las emociones y la psicología. Y sé que ya lo he mencionado varias veces, pero ya que es muy importante, debo mencionarlo una vez más. El aspecto más importante sobre el trading, aparte de una buena gestión de riesgo, el aspecto, digamos, que va a definir si eres exitoso o no, va a ser tu aptitud emocional y psicológica. Va a ser si tienes la mentalidad correcta para operar en los mercados financieros. Y una frase que me gusta mucho es la siguiente. Es de un inversionista y es la siguiente. La mayoría de las personas piensan que están jugando contra el mercado, pero al mercado no le importa. Realmente estás jugando contra ti mismo. Y creo que esta frase nos enseña claramente cómo en el mercado tú eres tu peor enemigo. Realmente estás jugando contra tu propia debilidad psicológica. El control emocional en los mercados va a ser lo que te va a, digamos, distinguir de la persona que es exitosa y la persona que no lo es. ¿Y por qué? Porque en el mercado financiero puede ser emocionalmente, digamos, insoportable para muchos. ¿Por qué? Porque tienes que lidiar con la pérdida del capital. Es parte de cualquier operativa. De cualquier operativa exitosa vas a lidiar con pérdida de capital. ¿Por qué? Porque siendo un simple juego de probabilidad, una profesión donde estás lidiando con probabilidad, vas a tener eventualmente pérdidas de capital. Y incluso si son pequeñas, eso para muchos puede resultar insoportable. Así que el miedo es la emoción más prominente en el trading, el miedo y también la codicia. Así que esa va a ser la realidad que vas a tener que enfrentarte y que muchos novatos no están preparados para hacerlo. Y simplemente teniendo una mejor formación, una mejor preparación, te va a ayudar a lidiar con estas emociones. Sabiendo que las pérdidas va a ser un aspecto inevitable y que mientras se tenga una buena gestión de riesgo, las pérdidas no deben, digamos, tener un impacto emocional mayor. Entonces eso te va a poner en una posición de ventaja. Así que hablemos sobre el miedo. El miedo es la emoción más poderosa que el trader profesional enfrenta. Existe el miedo a perder dinero, porque esto lo veo como dos diferentes miedos. El miedo a perder dinero y el miedo a perderse una oportunidad.
podemos ver cómo ese segundo miedo es más guiado por la codicia. Ahora hablemos sobre el miedo a perder dinero. Esto es una emoción negativa que está profundamente arraigada a la psicología humana. Es simplemente instinto o digamos psicología humana tener una reacción negativa hacia la pérdida de cualquier cosa, sobre todo si es dinero. Entonces la reacción negativa va a ser mucho más fuerte. Y es entonces importante saber controlar ese miedo, mantenerlo a un nivel saludable. ¿Y cómo se hace esto? Se va a hacer reconociendo que el trading es simplemente una profesión, un juego de probabilidad. Y para ganar no se necesita estar en lo correcto todo el tiempo. Lo vimos claramente en nuestro ejemplo sobre la gestión de riesgo. Y para muchos esto va a ser difícil. Para muchas personas no están acostumbradas, digamos, a llevar esa mentalidad, de que se va a ver, van a haber momentos en los que se van a ver pérdidas. Para ellos lo pueden ver como un fracaso. Pero no lo debemos ver así. Debemos reconocerlo, que las pérdidas son parte del oficio y que las vamos a utilizar como oportunidad para aprender y mejorar, para analizar y ver qué estamos haciendo mal y en qué aspectos podemos mejorar. Así que mientras el novato va a ser destruido emocionalmente por pérdidas, el trader profesional los va a utilizar como oportunidad para mejorar, para aprender. Ahora, el otro miedo, que es el miedo a perder su unidad, es el que está guiado aquí por la codicia. Y esto es lo que lleva a muchas personas a que obtengan malas entradas en sus posiciones o a que operen indebidamente los valores. Es decir, que no obtienen esas entradas de bajo riesgo y es alta probabilidad. ¿Por qué? Porque simplemente están guiados por ese miedo a no hacer dinero, por esa codicia. Y entonces entran al valor, compran o venden en corto en el peor momento posible. Si ven un fuerte movimiento al alza, se compran ese fuerte movimiento al alza. Si ven un fuerte movimiento a la baja, venden en corto ese fuerte movimiento a la baja. No se enfocan en tener esas buenas entradas de alta probabilidad y bajo riesgo. Así que lo que debemos reconocer es que si se nos pierde una oportunidad, no hay que actuar impulsivamente. Hay que saber que siempre van a venir otras oportunidades y que vamos solo a operar si tenemos ese riesgo recompensa, esa probabilidad a nuestro favor. Y que mientras más dejemos esta necesidad de operar impulsivamente, mientras más dejemos atrás esta codicia, más ventaja vas a tener sobre el mercado. Así que, ¿qué hacer para minimizar emociones en el trading? Reconocer que siempre existen más oportunidades en el mercado, así que no hay que tener miedo a perder dinero. Si pierdes dinero, hay que saber que hay que estudiar la operación, saber qué hiciste mal, saber que es simplemente probabilidad y que van a venir más oportunidades, que no hay que desalentarse, no hay que tomarlo de mala forma. Hay que saber que siempre vendrán otras oportunidades. Si te pierdes una oportunidad, si ves un movimiento en el valor que estabas anticipando, pero no pudiste entrar al precio correcto o no esperaste esa entrada adecuada, entonces hay que saber que igual vendrá otra oportunidad. No hay que dejarnos llevar por las emociones y sobre todo para el novato que empieza y que ve los fuertes movimientos que se pueden ver en los mercados, le puede entrar ese impulso de operar en lugares indebidos. Así que hay que saber que hay que esperar a las oportunidades, hay que esperar a que vengan y saber que siempre vendrán, que
siempre vendrá otra oportunidad. Y la otra manera de minimizar emociones es dándose cuenta que una pérdida no significa un fracaso. Las operaciones perdedoras ya vimos son parte del oficio y vamos a utilizarlas para mejorar. Y creando reglas concretas es como vamos a poder minimizar emociones. Vamos a empezar, y ya hablamos sobre esto, operando con cantidades pequeñas. Para el novato esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque te va a permitir entrar con una mentalidad de práctica, con una mentalidad de simplemente mejorar, de seguir estudiando y de simplemente encontrar la consistencia con esas cantidades pequeñas. Muchos novatos lo que pasa es que entran queriendo tener el rendimiento inmediatamente de un profesional, operando con tamaño demasiado grande. ¿Y qué es lo que entonces sucede? Es que no tienen esa aptitud emocional para operar con posiciones tan grandes. Así que queremos empezar con esas cantidades pequeñas. Queremos operar, lo que yo les había mencionado es teniendo un riesgo máximo de $50 por operación, y una vez que se encuentra la consistencia en ese nivel, que se es constantemente rentable en ese nivel, entonces ir aumentándolo. No empezar operando con tamaño muy grande. Y también, si empiezas a ver que en tu operativa te estás volviendo muy emocional al operar, entonces saber que estás operando con mucho tamaño. Hay que operar con el tamaño, con el riesgo que es tolerable, que te permita operar, digamos, un poco más cómodo. Así que cantidades pequeñas, que está atado a tener ese riesgo estático, ese riesgo máximo. También tener esa buena gestión de posiciones, las salidas establecidas, las salidas en porciones. ¿Por qué? Porque te va a permitir operar con menos, digamos, con menos emociones atadas a la posición. Si sabes que ya has asegurado ganancias y vas asegurando ganancias conforme se va moviendo a tu favor. Así que hay que asegurar ganancias, hay que cerrar parcialmente nuestras posiciones y así te va a permitir operar poniendo stops en nuestros precios de entrada, y así vas a operar, digamos, de un punto mejor. Y claro, también sabiendo qué es lo que quieres operar, qué es lo que estás buscando, qué es lo que te está proporcionando alta probabilidad y bajo riesgo. Y eso va atado a la preparación, que es lo que han obtenido con este curso. Así que eso que quería mencionarles sobre las emociones y sobre la psicología. Hay que tener entonces esa buena mentalidad, esa mentalidad correcta, que entonces nos va a permitir operar con un estado emocional estable. Hola, ¿qué tal, Ramiro? ¿Preguntas antes de seguir aquí al escaneo? Bien, entonces empecemos aquí a escanear los mercados. ¿Cómo vamos a hacerle para buscar esos valores que nos proporcionan la oportunidad? Y este es un recurso que te va a ayudar especialmente si estás empezando en esta profesión. Igual, he mencionado que tu broker te puede proporcionar una plataforma que te permite escanear el mercado. Existen otros buenos servicios de paga que te permiten escanear los mercados. Me gusta este servicio que les voy a compartir aquí, porque es gratuito y es bueno. Y francamente, no se necesita algo más complicado. Así que veamos aquí. Esta es la página. Y podemos ver aquí cómo tenemos la herramienta que nos va a permitir escanear el mercado. Así que solo necesitamos hacer clic
aquí en en el screener. Y tenemos aquí entonces estos parámetros podemos ajustar. Así que, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar esos valores que se movieron el 4% o más durante el día. Es decir, se movieron 4% hacia arriba o 4% hacia abajo. Eso nos va a ayudar a encontrar los valores que puedan estar comenzando a moverse, que puedan estar probando esos niveles de soporte o resistencia a esa cuarta, quinta vez. Esos valores que han retrocedido hacia una media móvil, hacia un nivel de soporte, esos valores que han rebotado hacia un posible nivel de resistencia a una media móvil. Y también esos valores parabólicos. Eso es lo que nos va a ayudar a encontrar ese escaneo del 4% arriba o abajo. Y así que ahí es donde vamos a empezar. Obviamente vamos a querer agregar un filtro de volumen para alejarnos de los valores que tienen bajo volumen. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer entonces es seleccionar entonces ese primer parámetro de 4% arriba o abajo. Y eso lo podemos hacer aquí, donde dice cambio, empecemos con el escaneo del 4% arriba. Y segundo, entonces, ajustando el parámetro de volumen. Ahora, ¿qué volumen es el que queremos ver para operar cómodamente, para alejarnos de valores de bajo volumen? Queremos ver por lo menos un volumen de entre 500,000 y 750,000 acciones. Tenemos aquí 750,000 acciones. Podemos ver entonces cómo nos da este escaneo 200 valores, 200 diferentes valores. Así que lo que hay que entonces hacer es, podemos hacer clic aquí donde dice Charts, que te va a dar todos los gráficos de estos valores. Y simplemente entonces escanear cada uno de estos valores. Cada uno de estos valores, escanearlo, buscando esas configuraciones que sabemos nos otorgan oportunidad. Así que veamos. Como mencioné, este es un servicio que gusta porque podemos ver cómo te traza las líneas de resistencia, las líneas de soporte. Así que te puede facilitar mucho al momento de estar escaneando. Ahora ve aquí, por ejemplo, AHP. Aquí acabo de identificar un valor que ha rebotado hacia una media móvil que podemos ver aquí. Así que ese es un valor que entonces podemos apuntar y podemos también verlo un poco más aquí detalladamente en un gráfico. Aquí AHP como avistamiento dio un rebote, cerró aquí justo en media móvil de 50 sesiones. Así que eso es algo que el lunes estaría observando, algo que quisiera ver apertura alcista para operar, para vender en corto. Así que buen valor para poner en observación. Y así eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar buscando esos valores que nos están proporcionando esas configuraciones de precio de alta probabilidad. Y es algo que vamos a querer hacer uno por uno. Algo que lo que vas a mejorar conforme, obviamente vas obteniendo experiencia, vas a poder identificarlos fácilmente. Esto es un escaneo que usualmente, dependiendo de qué tanta actividad se viene en el mercado, me toma como media hora hacer. Escanear todo el mercado como media hora. La pregunta aquí es, ayer nos comentaste sobre un buen servicio que usas para tu lista de observación. ¿Podrías decirnos, por favor, cuál es? Este es un muy buen servicio, ya que, como mencionaba, te permite escanear todos estos valores y te da aquí las líneas de soporte y de resistencia. Así que te va a facilitar mucho sobre todo si eres un novato. Así que igual, este tiene un servicio pagado
pero la versión gratuita eh, es muy buena y en mi opinión no se necesita más, eh, ya que no vamos a complicar mucho las cosas en el escaneo. Aparte de eso, también utilizo el que me proporciona mi broker, pero principalmente utilizo este servicio. Así, así que veamos qué más podemos aquí identificar. Vamos a identificar esos movimientos parabólicos, esos rebotes hacia niveles de resistencia, esos retrocesos hacia niveles de resistencia. Así que veamos qué más nos tiene preparado aquí el mercado para el lunes. Aquí no se ve bueno. Veamos qué encontramos aquí. En este caso, ve cómo tenemos un valor que está probando aquí esta línea de resistencia superior. Veamos aquí cómo se ve más de cerca. Vemos aquí un valor que está probando resistencia. Podemos ver cómo está probando resistencia, pero la está probando aquí con una vela fuerte verde. Después de haber visto 3 días seguidos de compras, podemos ver aquí, tenemos 1, 2, 3 velas hacia el alza. Algo que no es ideal, aparte porque apenas estamos viendo esa tercera prueba. Si fuera la cuarta prueba, la cuarta, quinta prueba, entonces sería algo que me interesaría. Pero apenas tenemos esa tercera prueba y ha estado subiendo 3 días seguidos. No es algo que nos diga, que nos dice que hay alta probabilidad de ver movimiento. Busquemos otro. CBC, podemos ver cómo este nos está indicando aquí un rebote hacia las medias móvil. Veamos cómo se ve aquí más de cerca. Podemos ver cómo aquí un rebote en la media móvil de 200 sesiones. Estamos viendo aquí un rebote hacia las medias móviles de 20, 50 sesiones. Esto sería algo que entonces estaría observando si vemos una aquí el lunes cerca de estas medias móviles, observando muy de cerca para operar en corto. Así que algo que definitivamente en observación para el lunes. Tenemos esos niveles ahí de posible justo arriba. Así que CBC, algo que estaría observando. Veamos qué más. Veamos.
Si ven algo que quieran que analicen de cerca, solo comenten. Pero vemos aquí cómo es algo que simplemente sí va a requerir un poco de tiempo porque quieres asegurarte de que estás compilando, digamos, una buena lista de observación. MDP podemos ver cómo aún está un poco lejos de su media móvil. Esto es algo que, por ejemplo, si el lunes tiene ese último movimiento y cierra aquí hacia en esa media móvil, entonces estaríamos observando. Pero sí le falta un poco más de movimiento aquí al alza. Y cada día va a variar. Hay días que vamos a encontrar bastantes valores para operar. Hay días en los que no vamos a encontrar muchos, muchos valores. Todo depende de la actividad en el mercado. Eh, pero sí van a haber mercados en los que vamos a encontrar muchísimo más configuraciones. Por ejemplo, hay mercados, los mercados fuertemente alcistas, donde se van a ver muchos movimientos parabólicos, eh, muchas rupturas de líneas de resistencia, y van a haber mercados bajistas donde vamos a ver lo opuesto, esas configuraciones bajistas. Llegando aquí ya al final de estos valores que vieron movimiento de 4% o más hoy, con volumen de por lo menos 750,000 acciones. B y B podemos ver aquí un rebote fuerte hacia su media móvil. Veamos cómo se ve. Vemos aquí buen rebote. Vimos cómo encontró resistencia hoy justo aquí en su media móvil de 20 sesiones. Así que esto sería lo que estaría observando. Sobre todo si vemos esa apertura alcista, sería algo que puede darnos una buena operación. Incluso si vemos una apertura aquí por arriba de la media móvil de 50 sesiones, sabemos que tenemos aquí justo arriba la media móvil de 100 sesiones y aún más arriba la media móvil de 200 sesiones. Así que sería algo que definitivamente estaría observando, pero lo ideal sí sería ver esa apertura alcista aquí lo más cerca posible a esa media móvil de 50 sesiones de 26.76 y entonces para vender en corto y ver, esperemos, ese movimiento verde-rojo. Así que algo que agregaremos aquí para el lunes.
Bien, así que al parecer eso fue todos los valores que sacamos aquí de esta de este escaneo del 4% arriba. Así que ahora veamos lo opuesto a esto, el escaneo del 4% abajo. Podemos ver cómo tenemos menos valores aquí. Así que aquí en este caso, viendo que tenemos pocos valores que escanear, podemos ajustar el volumen para ver si nos da un poco más de valores a 500,000. Siempre mantengamos aquí arriba de 500,000 este parámetro. Veamos, tenemos aquí WTI, el primero, aquí simplemente por estas fuertes velas que captó aquí mi atención. Vimos cómo cerró justamente en su media móvil de 50 sesiones. Analicemos más de cerca este valor. Vemos aquí fuerte retroceso, su media móvil de 50 sesiones. Sí sería algo que definitivamente estaría observando. Puede ver en este nivel, así que algo que definitivamente vamos a poner aquí en lista de observación para operar al alza. Todos los valores que vimos, que encontramos en el escaneo del 4% arriba, por lo menos por hoy, nos dio solo valores con que nos dicen que tienen probabilidad de ver retroceso. En este caso nos dice aquí que pueden ver el rebote, así que puede ver rebote, así que agreguemos este valor aquí de WTI, rebote aquí en media móvil de 50. Veamos qué más. ¿Qué más encontramos? SCO, vemos cómo se aproxima aquí hacia su media móvil, aquí de 50 sesiones. Este es algo que tal vez necesite otro día antes de que nos dé rebote, si es que vemos ese movimiento hacia ese nivel. Así que corto, pequeño aquí escaneo de 4% abajo, vimos como hoy la mayoría de los movimientos se vieron aquí al alza. Y así es, esos son los valores que vamos entonces a estar observando el lunes. AHP, CBC, BEV y DWTI. Los valores que vamos a estar observando. Y ese es el escaneo importante. Ese es el que vamos a realizar siempre, todos los días, antes de la apertura del mercado. Para llegar siempre bien preparados, sabiendo que son los valores que nos van a otorgar oportunidad, y simplemente entonces buscando esa coordinación entre los marcos de tiempo, esperar ese comportamiento favorable, esa entrada de bajo riesgo y alta probabilidad en el gráfico de 5 minutos, en el gráfico intradiario, pues. ¿Preguntas sobre este escaneo?
Bien, ahora otro valor que estábamos observando, de hecho hoy, es Netflix. Y veamos aquí qué era lo que estamos observando. Este fue un valor que identifiqué ayer, que podemos ver aquí, cerró precisamente justo en su media móvil de 20 sesiones. Lo estoy observando hoy para un posible retroceso. Y vimos cómo nos dio ese ligero retroceso, pero siempre que no vemos un retroceso significante, lo que me gusta hacer es ver, observarlo ese segundo día. Vemos cómo aún está aquí muy cerca de esa media móvil de 20 sesiones. Y lo que frecuentemente estos valores hacen es que ven más ventas ese segundo día. Así que esto es algo que también pondría en la lista de observación para el lunes, algo que estaba en la lista de observación hoy. Para hoy podemos ponerlo también en la lista de observación para el lunes. Podemos ver aquí el gráfico diario, perdón, intradiario. Permítame aquí sacar. ¿Dónde nos dio esa entrada hoy? Podemos ver cómo tuvimos apertura bajista, algo que no es preferible. Vimos cómo se estuvo moviendo aquí durante todo el día alrededor de aquí de su nivel de rojo-verde, verde-rojo. Y vimos finalmente cómo nos dio en esa quinta prueba. Vemos aquí cómo estuvo probando este nivel de tendencia. Vimos cómo en esa quinta prueba entonces vimos este quiebre. Así que sería algo que estaría observando el lunes. Aún puede haber más ventas. Nos dio buena entrada aquí en esa quinta prueba de soporte. Pero vemos cómo cerró alrededor de su nivel de cierre del día anterior, de ayer. Así que es algo que puede darnos aún más movimiento a la baja. Si vemos apertura alcista, es un verde rojo, sería vender en corto justo en ese movimiento de verde rojo. Si vemos apertura bajista, entonces sería algo que entonces no sería muy atractivo, pero es algo que vamos a estar observando el lunes. Ahora, aparte de ese escaneo del 4%, y lo importante, por la razón por la que quería mencionar aquí Netflix, era porque podemos ver cómo ese valor no apareció en el escaneo de hoy, pero apareció en el escaneo de ayer. Y muchas veces lo que queremos hacer es, eh, si no vemos esos movimientos que queremos ver, o no vemos esos movimientos, digamos, completos o fuertes, entonces los podemos seguir observando esos valores que salen en el escaneo. Y así que aparte de ese escaneo del 4% arriba o abajo, eh, algo que te voy a recomendar hacer es que mantengas una lista de valores que has tú operado en el pasado, conforme vayas operando, que se han portado bien, que se han comportado favorablemente. ¿Por qué? Porque es muy probable que entonces, en base a ese patrón histórico, ese mismo valor otorgue más oportunidades en el futuro. Así que simplemente ve compilando esas listas de valores que sabes que has operado bien, que se han comportado favorablemente, y poco a poco haz crecer esa lista, y cada noche, cada día, escanea esa misma lista. Pero sí, el escaneo más importante siempre va a ser este del 4% arriba o abajo. Así que así es como vamos a encontrar esos valores que nos proporcionan oportunidad de operar. Preguntas sobre el escaneo.
Bien, entonces, hablemos sobre cómo operar cuentas pequeñas. ¿Y cómo vamos a definir una cuenta pequeña? Una cuenta pequeña la vamos a definir como cualquier cuenta por abajo de $25,000. ¿Por qué? Porque estas son las cuentas que eh, van a estar, digamos, con menos flexibilidad, ya que no se cuenta con tanto capital, ya que no se encuentra libre de esa restricción para poder realizar más de 3 operaciones a la semana. Así que, ¿qué es lo que queremos considerar? Primero que nada, debemos operar solo en marcos de tiempo grandes, de 5 minutos o más. O sea, utilizar ese gráfico de 3 días, 5 minutos que habíamos mencionado. Vamos a querer enfocarnos en ese marco de tiempo. Y ser selectivo entonces en ese marco de tiempo y en los valores que estás observando. Esperar a esas entradas claras en los gráficos de 5 minutos. Así que la paciencia va a ser muy importante. Y enfocarte también en valores que no requieran un alto poder de compra. Es decir, que no se requiera de mucho capital para operarlo. Ahora, se puede hacer esto de dos maneras. Uno de ellos es enfocándose en valores baratos, es decir, en valores de menos de 30 a $20. Y la otra manera es enfocándose en valores con alto rango, es decir, que tengan movimientos considerables durante el día. Es decir, alejarnos de esos valores que frecuentemente solo ven movimientos de 10, de 5 centavos durante el día. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo entonces se dificulta más extraer beneficios de esos valores. Y el escaneo del 4% de arriba a abajo te va en muchas ocasiones alejar de esos valores de bajo rango. Y esto va a ser aún más importante, es encontrar un lugar donde operar sin restricciones, que tenga bajas comisiones y que te proporcione apalancamiento, que va a ser lo ideal. No sé por qué se me trabó la lengua ahí con apalancamiento, pero eso va a ser clave. Ese apalancamiento te va a permitir operar con flexibilidad. ¿Por qué? Porque con menor capital vas a estar, digamos, menos flexible a operar un mayor número de valores. El apalancamiento es simplemente lo que se te da por encima de tu capital. Y esto va a variar entre brokers, entre lugares donde estés operando. Hay lugares donde te dan apalancamiento de 6 a 1, es decir, que por cada dólar que tienes te otorgan $6 de apalancamiento. Hay lugares que te dan 10 a 1 y hay lugares que te dan más. Lo importante es encontrar, si tienes cuenta pequeña, un lugar donde se te otorgue apalancamiento. Se te va a facilitar más operar. Y lo importante es que el apalancamiento solo se va a usar para darte esa flexibilidad. Es decir, que vas a mantener tu riesgo estático, como ya lo hemos visto, y no vas a incrementar tu riesgo con el apalancamiento. No, simplemente te va a dar una mayor flexibilidad al operar. Así que no vamos a incrementar riesgo, no va a estar incrementando tu riesgo. Hay que mantener la misma gestión de riesgo, simplemente teniendo más flexibilidad, teniendo más capital para poder operar más tipos de valores un poco más caros, para poder tomar posiciones que cumplan con tu riesgo estático. Así que apalancamiento, encontrar un broker que te permita operar flexiblemente. Y hablemos, antes de hablar sobre el diario, sobre qué debemos considerar cuando estamos buscando un broker. Primero que nada, debemos considerar que queremos vender en corto. Vas a querer vender en corto. Es algo que va a ser indispensable.
Si quieres ser rentable, vas a tener que poder vender en corto y tener un broker que te permita vender en corto sin restricciones. Así que es la primera pregunta que te debes hacer. ¿Qué tan buen servicio tiene este broker para vender en corto? ¿Qué lista de valores tiene para vender en corto? Creemos un buen servicio en ese aspecto. Y eso es clave porque frecuentemente veo a personas que se pierden de muy buenas operaciones simplemente por estarse atados a un broker mediocre. Segundo, lo que quieres considerar van a ser las comisiones. No vas a querer ver comisiones por arriba de $7 por transacción. He visto brokers que cobran comisiones de $15, $20 por transacción. Eso, sobre todo, si tienes cuenta pequeña, no va a ser factible, no va a ser buena idea mantenerte atado a ese o atada a ese broker. Quieres comisiones razonables. Y la mayoría de brokers buenos ya tienen esas comisiones razonables. Tercera, lo que quieres hacer es que encontrar un broker que te permita operar intradía, cerrar y abrir posiciones cuando quieras. Igual, la mayoría de los brokers hacen esto, pero hay varios que no. Y una buena plataforma, quieres que te proporcione una buena plataforma el broker para poder operar. Que te proporcione buenos gráficos. Sí que lo más importante que debes considerar para abrir, antes de abrir cuenta es qué tan flexible voy a ser cuando quiero vender en corto, qué flexibilidad me va a otorgar este broker y qué tipo de comisiones me va a cobrar. Y esa cuestión de comisiones es muy importante, sobre todo para aquellos con cuentas pequeñas. Y atado a la selección de un broker es, si tienes esa cuenta pequeña, como ya mencioné, es encontrar uno que preferiblemente te dé algo de apalancamiento. Así que eso es lo que quería mencionar sobre el broker. Ahora, si quieres ayuda en conseguir un broker, simplemente ponte en contacto conmigo. Dime cuál es el tamaño de tu cuenta para poder entonces recomendarte el broker que mejor se ajuste a tu situación. Y aquí está mi correo electrónico. Si necesitas ayuda encontrando un broker o quieres que te recomiende uno. Bien, ahora hablemos sobre qué recursos o qué factores pues van a incrementar tu rentabilidad, van a incrementar eh, van a mejorar tu operativa. Una de ellas es mantener un tipo de diario que contiene estos componentes. Y es un diario donde vas a estar analizando tus operaciones. Cada vez que realices una operación, escribir o tomar nota de lo siguiente. ¿Cuál fue tu entrada a la operación? ¿Cuál fue tu precio de entrada? ¿Dónde estaba tu nivel de riesgo? ¿Y cuál era entonces la configuración que estabas operando? ¿Estabas operando la cuarta, quinta prueba de una línea de tendencia, una bandera alcista, una bandera bajista, un rebote hacia BWAP, un retroceso? ¿Qué era la idea detrás de la operación?
Escribe cuál fue donde cerraste tu posición, dónde fue donde la cerraste, cuál número entero, cuál número medio, cuál fue tu proporción entre riesgo y beneficio. Y otros factores como qué decía otros indicadores, qué estaba haciendo el BWAP, dónde estaba a nivel rojo-verde, etcétera. Esto simplemente te va a mantener pensando de la manera correcta, y una vez que entras en el hábito de hacer eso para cada operación que realices, entonces antes de realizar cualquier operación ya sabes cómo pensar, vas a estar pensando de la manera correcta. ¿Cuál es la configuración? ¿Cuál es mi riesgo? ¿O cuál es mi entrada? ¿Dónde está ese número entero y medio donde quiero cubrir en mitad, un tercio de la posición? ¿Qué está haciendo el BWAP? ¿Dónde está el rojo verde? Simplemente para siempre mantenerte, digamos, en condición mental. Así que mantener un diario con la información relevante te va a ayudar en tu operativa, especialmente si eres novato. Así que eso es algo que te va a ayudar. Otra cosa que te va a ayudar es seguir esa rutina de disciplinadamente, de escanear los mercados, buscar los gappers, escanear siempre el mercado y mantener ese diario, tener esa rutina, hacer eso todos los días. En pocas palabras, tomarte esto como una profesión, llevarlo a cabo disciplinadamente. Eso es algo que te va a ayudar mucho en tu operativa. Y como he mencionado, todo se va a reducir a la práctica. Todo se va a reducir al estudio que tú le dediques, a la práctica que le dediques, y tu éxito va a ser proporcional a eso. Y por último, una herramienta que te puede ser de ayuda es nuestra sala de trading, que está diseñada precisamente para ayudarte en esa transición del salón a la práctica. Y está diseñada sencillamente para ayudarte en ese aspecto de la preparación, de entrar todos los días preparado al mercado. ¿Por qué? Porque en la sala estamos todos siempre compartiendo operaciones, alertando oportunidades, gestionando operaciones, dando comentarios. Todas las noches tienen acceso a mis listas de observación que publico para todos los que pertenecen a la sala. Así que es algo que te va a ayudar en ese aspecto, en la preparación, que es importante para poder llegar todos los días listo para aprovechar las oportunidades. Y sobre todo, esto es especialmente para novatos o para los que empiezan a tomar esta estrategia intradiaria, es que van a estar viendo cómo opero, van a estar viendo mis comentarios y estamos ahí para contestar tus preguntas, cualquier duda. Vas a ver cómo estoy aplicando y cómo estamos aplicando lo que se ve en este curso. Así que si tienes cualquier duda, entonces estamos ahí para ayudarte. Así que algo que simplemente los invito a que consideren. Siempre estamos buscando a más personas para mejorar la comunidad, porque esencialmente queremos seguir formando
una buena comunidad de traders que tengan esa dedicación y que tengan ese entusiasmo hacia los mercados financieros y que están buscando mejorar, que están buscando incluso ayudarse unos a los otros, colaborar y ser exitosos. Así que es algo que sí les recomiendo que consideren. Incluso si no tienen planeado empezar a operar inmediatamente después del curso, algo que les recomiendo es que aún vengan y observen lo que estamos haciendo, observen las operaciones que estamos tomando, siempre estoy dando análisis de las operaciones que tomo, que estamos tomando en la sala, así que te va a ayudar en esa transición, vas a estar viendo cómo estamos aplicando todo lo que se vio. Así que eso es lo que el último recurso, pues, que va a incrementar bastante tu probabilidad de éxito y tu rentabilidad. Omar pregunta, ¿a qué te refieres a acciones más volátiles? Simplemente me refiero cuando estamos hablando sobre cuentas pequeñas que quieres enfocarte en los valores que tienen alto rango, es decir, que ven movimientos de por lo menos 25 centavos o más durante el día. Eso lo vas a ver fácilmente en un gráfico. Por ejemplo, veamos aquí este gráfico de NFLX Netflix. Podemos ver cómo este es un valor caro, pero de alto rango. Podemos ver cómo ve frecuentemente estos fuertes movimientos de varios dólares durante el día. Es decir, que no se requiere de mucho capital para entonces extraer beneficios. Así que siempre valores que ven alto movimiento, alto rango. Para ese valor, por ejemplo, ahora con Microsoft, que es de menor rango, podemos ver cómo este valor tiene un rango mucho menor a Netflix. Por ejemplo, hoy vio un movimiento de ni siquiera $1. Vi un movimiento aquí de apertura de 43.47, un alto de 44.15. Vemos cómo es de menor rango Netflix, donde usualmente ve movimientos de alrededor de 4 o 5 dólares. Así que simplemente enfocarte en valores con más rango. Si ves un valor que solo se mueve 20 centavos al día y tienes una cuenta pequeña, entonces sabes que vas a tener que comprar bastantes acciones para poder extraer beneficios, y simplemente calcula si tienes el capital suficiente para hacer valer una operación en ese valor. Bien, así que hemos llegado al final del curso. Espero que les haya sido de ayuda. La verdad, ha sido todo un placer poder compartir estos días con ustedes. Vimos cómo lentamente fue disminuyendo la cantidad de personas que estuvieron aquí presentes en vivo. Pero gracias por haberte quedado aquí hasta el final. Igual, cualquier duda, no dudes en contactarme. Voy a subir esta grabación ya que termine de procesarse, por si quieres volver a repasar cualquier aspecto del curso. Así que si no hay preguntas, entonces les deseo mucha suerte en su trading, en cualquier
La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo seguiremos teniendo acceso a las grabaciones? Tenía planeado dejarlas hasta el domingo, pero todo depende de, porque he recibido varios correos de personas que me piden que lo deje un poco más de tiempo, ya que no han tenido la oportunidad de estar presentes o de incluso ver la grabación. Así que tal vez si lo deje unos 3 o 4 días más. Bien, así que nos vemos. Si deciden unirse a la sala, entonces nos vemos el lunes. Estaré publicando aquí, de hecho, pues ya nosotros juntos realizamos la lista de observación, pero de todos modos, si deciden unir, entonces nos vemos el lunes. Estaré publicando todo para estar listos para entonces. Así que mucha suerte. Cualquier pregunta, aquí estoy a sus órdenes. Gracias, Rubén. Nos vemos. Que pasen un buen fin de semana. Gracias, gracias. Sí. Y siempre lo importante, las últimas palabras aquí que quiero decir es que la diferencia entre la persona que es exitosa en los mercados financieros, en el trading, en este mundo, es simplemente la habilidad de persistir, de seguir, de estudiar, de practicar, de persistir y de tomárselo como una disciplina. Así que les he dado la mentalidad correcta para poder ser exitosos. Lo demás va a depender de ustedes. Si ya tienes experiencia en los mercados y estás buscando adaptar esta nueva estrategia intradiaria, entonces tal vez ya llegaste con esa, listo con esa, o lista con esa mentalidad. Así que espero que simplemente entonces te haya otorgado una nueva manera de ver los mercados y de identificar oportunidad. Así que espero que les haya sido de ayuda a todos. Bien, así que con eso me despido y nos estamos viendo. Nos vemos.